Bueno, muchas gracias, doctor. Vamos a repasar entonces un caso práctico del impuesto sobre los bienes personales de cara al inminente vencimiento que ocurrirá ahora en el mes de septiembre. A modo introductorio y hablando de los vencimientos, tenemos que separar a partir del periodo fiscal 2023 lo que es impuesto sobre los bienes personales en dos regímenes. Lo que llamaríamos el régimen general o el régimen tradicional, que es aquel donde los contribuyentes liquidan el impuesto año por año, es decir, son aquellos sujetos que no se adhieren al REIT. Por otra parte, tenemos esta nueva modalidad de liquidación, que es el régimen especial de ingreso anticipado, donde los sujetos se adhieren al REIT, y acá también tenemos que hacer una línea divisoria de aguas. Por los bienes existentes a diciembre del 23, es decir, los bienes no blanqueados, este régimen comprenderá los periodos fiscales 2023 a 2027, y para aquellos bienes que fueron exteriorizados a través del título 2 de la Ley 27743, bueno, este régimen comprenderá los periodos 2024 a 2027. Bueno, veamos acá cuáles son los vencimientos de este régimen general y del REIT por los bienes no blanqueados. Los comparto en pantalla, igualmente creo que todos los tenemos bastante presentes. Y ahora sí, vamos a pasar al desarrollo del caso práctico. Bueno, ustedes van a poder ir siguiendo y está en el material compartido también no solamente el enunciado, sino la solución. En este caso práctico estoy tratando de abordar el tratamiento de una variedad, creo que interesante, de bienes que habitualmente nos encontramos al confeccionar una declaración jurada. Bueno, por un lado, acá tenemos un contribuyente que es titular de 4 inmuebles urbanos en el país, ¿sí? Virrey Loreto, Parera, Libertador y Ugarte, y cada uno muestra situaciones diferentes, ¿no? Ven que en el enunciado tenemos información sobre la fecha de adquisición, el valor de costo, el porcentaje de valor residual, cuál es la evaluación fiscal del año 2017 y el destino que tendrá o que tiene cada uno de ellos. Fíjense, tenemos destino casa-habitación, destino alquiler-vivienda. En este caso, el contrato nos aclara que no se encuentra registrado en el RELI. En el caso del inmueble de Libertador, la persona es titular del usufructo, y en el caso del inmueble de Ugarte, es un inmueble que tiene destino alquiler, local comercial, y el contrato se encuentra registrado en el RELI. Luego tenemos un inmueble rural en una fracción de campo en la provincia de Buenos Aires. Este contribuyente también es titular de un inmueble en el país. Tiene participación en 2 sociedades locales, una SRL y una sociedad anónima. En una de ellas es titular de la nuda propiedad y en otro caso es el usufructuario. Vamos a ver ahora cómo es el tratamiento en uno y otro caso. Luego es titular de cuentas bancarias locales en el Banco Santander Río. Tiene inversión en fondo común de inversión, en este caso Mercado Fondo. Tiene títulos públicos argentinos. Créditos en el país, acá vamos a abordar un crédito común, como podría ser un préstamo de dinero, y el cual es el tratamiento a darle a las percepciones de bienes personales de la resolución 4815. Dinero en efectivo, criptomonedas, en este caso estamos considerando que se trata de un activo en el país, donde el depositario se encuentra registrado en la República Argentina y es una moneda que no cotiza. Y luego información sobre los bienes personales y del hogar. Pasemos ahora a lo que son los bienes en el exterior. Este contribuyente tiene un departamento en Punta del Este, ahí tenemos la información relevante para hacer la liquidación. También un rodado que se encuentra radicado en Uruguay. Y inversiones, una cuenta bancaria en el exterior, en Estados Unidos, la cual tiene un saldo en cuenta corriente y luego tiene asociado una cartera de inversión donde el contribuyente tiene títulos públicos del exterior. En este caso se aclara que no incluye ni Brasil ni Bolivia, porque bueno, sabemos que esos títulos, ya sean ganancias o bienes personales, tienen un tratamiento diferente, producto de la existencia de convenios para evitar la doble imposición celebrado con esos países. Y también esta cuenta de inversión tiene acciones de sociedades radicadas en Estados Unidos que cotizan en bolsa. Y por último, los anticipos que el contribuyente ha ingresado a cuenta del periodo fiscal 2023. Bueno, pasemos ahora entonces a lo que tiene que ver con la liquidación. Acá tenemos una primera parte donde vamos a ver las valuaciones de los inmuebles rurales, urbanos,
rodados y acciones sin cotización, todos ellos los bienes en el país. Y vamos a ir abordando cada uno de ellos. Fíjense, acá ya en el desarrollo de la solución tenemos indicados cuáles bienes se encuentran gravados y cuáles bienes se encuentran exentos. Fíjense, en el caso de los inmuebles, nosotros tenemos 3 inmuebles de capital y 2 inmuebles de provincia de Buenos Aires, uno es un inmueble rural. En el caso del primer inmueble del Virrey Loreto, se trata de un inmueble destinado a casa habitación. Bueno, recordemos que en el caso de los inmuebles situados en el país, la evaluación a los fines del impuesto sobre los bienes personales se obtiene de comparar dos valores y tomar el mayor. Por un lado, el valor residual del inmueble y por otra parte, la evaluación fiscal del año 2017 actualizada por el IPC por la variación ocurrida entre diciembre del 2017 y diciembre, en este caso, de 2023. Ahora, en el caso de los inmuebles situados en capital, tenemos además la particularidad dispuesta por el dictamen 1 del 2022, donde que a los fines de determinar la evaluación fiscal tenemos que considerar no solamente la evaluación fiscal homogénea, sino ese valor multiplicado por la unidad de sustentabilidad contributiva, que sabemos que es ese numerito 4 que aparece en las boletas, y por lo tanto los inmuebles terminan teniendo un valor muy significativo. Tomamos el mayor. En el caso del inmueble casa-habitación, la evaluación fiscal actualizada por 4 es superior al valor residual. Y recordemos que la Ley de Bienes Personales prevé una exención para los inmuebles destinados a casa-habitación que para el periodo fiscal 2023 se fijó en 350 millones de pesos. Por lo tanto, quedará solamente grabado el excedente de esos 350 millones. Luego tenemos el inmueble de la Avenida Libertador, donde el contribuyente lo destina a inversión y tiene el usufructo. En este caso, recordemos que cuando estamos en presencia de un usufructo gratuito, ¿sí? En este caso será el usufructuario el que tiene que declarar el inmueble en bienes personales. Este es un tratamiento especial de excepción que prevé la propia ley. En este caso entonces el valor gravado será 96 millones. Luego tenemos un inmueble en la calle Pareda que está destinado a alquiler de vivienda. También hacemos el mismo cálculo para determinar su valor. Y acá hay una llamadita, ¿por qué? Porque si bien en el enunciado dijimos que este contrato de alquiler no se encontraba inscrito en el RELI, recordemos que, por un lado tenemos la Ley 27737 que estableció una serie de beneficios impositivos para el caso de las locaciones. Y por otra parte, la resolución 5545, que fue publicada hace poquito nada más en el boletín oficial, lo que establece que es para poder gozar de esos beneficios impositivos que establece la ley 27737, los contratos tienen que estar registrados. Y para poder usufructuar a partir del periodo fiscal 2023, hay plazo para registrar los contratos hasta el 30 de septiembre. Entonces, recordemos en este caso, al ser un alquiler de vivienda donde el valor del inmueble es inferior al mínimo no imponible para casa-habitación, y si se registra antes del 30 de septiembre, el mismo estará exento. Por eso lo pusimos en la columna exento. Luego tenemos el inmueble en la calle Ugarte, alquiler comercial. Bueno, en este caso estará grabado, independientemente que esté o no inscrito en el RELI. Y por último, la fracción de campo en provincia de Buenos Aires. En este caso es inexplotado, pero bueno, la Ley de Bienes Personales prevé una exención para los inmuebles rurales titulares de personas humanas y sucesiones indivisas, independientemente de cuál sea su destino. Bueno, entonces lo ponemos en la columna de exentos. Pasemos ahora a rodados y participaciones sociales. En el caso de los rodados, es titular de un Toyota en el país, tomaremos también, hay que comparar el valor residual con el valor que publica AFIP en las tablas a las cuales podemos acceder a través de la página web. Ahora, tenemos que tener en cuenta lo que dice el dictamen 1 del 2018, donde esta comparación entre el valor residual y la evaluación según AFIP para tomar la mayor, y ese va a ser el valor que tomemos para bienes personales, esta comparación hay que hacerlo durante toda la vida útil del bien. Esto es lo que dice el decreto reglamentario. Ahora, el dictamen 1 del 2018 dice que esta comparación se realiza incluso en el último año de vida útil, cuando el valor residual termina siendo cero. Entonces, a los fines de la comparación, consideramos un valor referencial de 0,01 y se lo compara con la evaluación que publica el fisco y se tomará el mayor.
En el caso de las acciones y cuotas sin cotización, acá decíamos, en la sociedad de responsabilidad limitada, la persona es titular del usufructo y en la sociedad anónima es el nudo propietario. Bueno, recordemos que en el caso de las participaciones accionarias no se aplica lo mismo, no se aplica ese mecanismo de excepción que prevé la ley del impuesto sobre los bienes personales para los inmuebles, sino que a diferencia de lo que ocurre con los inmuebles, quien tiene que declarar las acciones cuando existe la constitución de un usufructo gratuito es el nudo propietario. Entonces, el contribuyente lo va a informar, tiene que tomar el BPP según el último balance cerrado y lo va a informar en la declaración como un bien exento porque quien ingresa gravamen es la sociedad emisora de las acciones en su carácter de responsable por deuda ajena. Y teniendo en cuenta este criterio, que como decía, es un criterio que el fisco convalidó a través del dictamen 25 del año 99, bueno, en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, como es titular del usufructo, directamente no tiene que informar esta participación en la declaración jurada individual. Luego tenemos aquí, fíjense, la segunda parte de la solución, cuentas bancarias, fondos comunes de inversión en el país y títulos públicos argentinos. Como ven ahí, tenemos cada uno de los distintos tratamientos. Recordemos que en el caso de cuentas bancarias locales, los que son depósitos en caja de ahorro, ya sea en pesos o en dólares, plazos fijos, otras formas de captación de ahorro, llevado adelante por las entidades regidas por la ley de entidades financieras, bueno, se encuentran exentas del impuesto, a diferencia de lo que ocurre con el saldo de cuenta corriente que estará grabado. En cuanto a fondo común de inversión, acá vemos tratamiento exento, en un segundo nada más vamos a ver por qué, lo mismo en el caso de los títulos públicos argentinos. Fíjense, bueno, cuentas bancarias, ya mencionaba recién, en el caso de las que están en moneda extranjera tenemos que utilizar el tipo de cambio del último día hábil anterior al 31 de diciembre, que en este caso es BNA comprador 805,45. Luego tenemos los títulos públicos. Recordemos que la exención en bienes personales de los títulos públicos está previsto en el artículo 36 bis de la ley 23.576 y estas inversiones se tienen que evaluar a cotización. El fisco pone a disposición en su página web las valuaciones de las distintas inversiones. En este caso, el contribuyente tiene un título AL35, donde la cotización en dólares es de 35 cada 100 unidades. Bueno, tendrá una valuación de casi 120 millones de pesos como títulos exentos. Los fondos comunes de inversión, yo mencionaba en el enunciado que el contribuyente tiene cuotas partes de mercado fondo. Acá tenemos que tener en cuenta que la ley de bienes personales prevé la exención en el gravamen para determinados instrumentos financieros que están detallados en los incisos L, J y K del artículo de la ley. Para poder verificar cuáles son, o sea, esto tiene que ver con cómo está compuesto principalmente el activo subyacente de ese fondo. Podemos recurrir a los links que menciono ahí en pantalla, uno que nos permite saber si esa inversión en fondo común está exento o no, y por otra parte tenemos otro link donde podremos acceder a las valuaciones. Acá les muestro en pantalla, en el caso de mercado fondo, que se trata de un fondo exento por el inciso K, y ahí también tenemos cuál es la evaluación. Bien, para ir terminando con los bienes en el país, dijimos crédito, dinero en efectivo, criptoactivos y bienes personales y del hogar. En materia de créditos, acá vamos a mencionar dos cuestiones. Por un lado, las percepciones de la 4815, ¿sí? Sufridas por el contribuyente del impuesto sobre los bienes personales. Lo primero que me van a preguntar, bueno, pero en realidad estos son pago a cuenta del gravamen. Sí, pero tenemos que tener en cuenta la siguiente limitación, porque estas percepciones, establecidas en la resolución 4815, sufrieron algunas modificaciones introducidas por la resolución 5450 y 5465. Para no extender mucho la historia, la conclusión sería la siguiente. Hay una ventana temporal donde las percepciones sufridas no pueden ser computadas en el periodo fiscal 2023 y recién van a poder ser computadas en el periodo fiscal 2024. Lo mismo pasa en el caso de las percepciones de ganancias.
Entonces, fíjense, acá yo tengo, en este periodo de tiempo, que le digo que no podrán ser computadas, es del 23 de noviembre al 13 de diciembre. En este caso, el contribuyente sufrió percepciones por 50.000 pesos y estas entonces van a constituir un activo gravado en bienes personales. Las percepciones sufridas durante el resto del año, ¿sí?, que en el ejemplo son 700.000 pesos más, bueno, estas sí van a poder ser computadas contra el impuesto determinado y no van a formar parte de la base de cálculo del gravamen. Luego tenemos un préstamo en pesos que esta persona otorgó a un conocido, un capital de 1,5 millones de pesos. El plazo del préstamo está previsto en un año con un interés anual del 4%. Bueno, recordemos aquí que la evaluación de los créditos tiene que hacerse tomando en cuenta el capital más el interés devengado al 31 de diciembre del 2023. Acá nos hacemos la regla de 3 simple. En definitiva, el crédito quedaba evaluado en aproximadamente 1.560.000 pesos. Obviamente, crédito gravado. Luego tenemos dinero en efectivo, ¿sí? Como dijimos, el que es en moneda extranjera, tomaremos la cotización conforme nos indica la página de AFIP. Luego tenemos el caso acá de una criptomoneda. Como mencioné, en el ejemplo estamos considerando una criptomoneda donde el depositario se encuentra registrado en Argentina, un bien en el país, y que no cotiza, y en este caso traigo a colación las disposiciones del dictamen 2 del 2022, que son muy importantes porque establecieron que los criptoactivos son inversiones financieras no tradicionales, pero inversiones financieras al fin. Por lo tanto, lo que hace es dar vuelta a un criterio que había sido manifestado en una actuación por el fisco en el año 2019, donde consideraba estos activos como bienes exentos en bienes personales. Bueno, acá el dictamen 2 del 2022 dice no, que estos activos se encuentran gravados en bienes personales, son activos que deben estar encuadrados en el artículo 19, inciso J de la ley del gravamen, y su evaluación se realiza conforme el inciso H del artículo 22. Entonces acá, en base a lo indicado por este artículo, al no ser una criptomoneda que cotiza, estamos tomando su valor de costo más los intereses devengados al cierre como activo gravado. Y los bienes del hogar, en el enunciado pusimos que el valor de costo de los mismos era de 6.700.000. Recordemos que tenemos que comparar este valor de costo con la presunción legal del 5%. Esta presunción se calcula sobre la base del total de bienes en el país más los inmuebles en el exterior. En el ejemplo, este valor supera el valor de costo y por lo tanto tenemos que tomar esta evaluación mínima como gravada. Pasemos ahora entonces a lo que son los bienes en el exterior. Como vimos en el enunciado, tenía esta persona un departamento en Punta del Este, un rodado radicado también en Uruguay y una cuenta bancaria en Estados Unidos que tiene saldo en cuenta corriente e inversiones. Fíjense aquí lo que tiene que ver tanto como el inmueble en el exterior como los rodados, a diferencia de lo que ocurre con esta misma clase de bienes situados en el país. Para los bienes del exterior tenemos que tomar el valor de mercado y esto es independiente de la vida útil transcurrida, ¿sí? Valor de mercado, el cual se encuentra definido como, perdón, en el artículo 25 del decreto reglamentario, sí, que se entiende por valor de plaza. Tengamos en cuenta que, en especial en el caso de los inmuebles, pero también en el caso de los rodados, el decreto reglamentario establece que los valores que vayamos a considerar tienen que estar respaldados por las respectivas constancias de evaluación extendidas por profesionales idóneos, ¿no es cierto?, en la materia. Y esto es importante, ¿por qué? Porque sabemos que no hace mucho el fisco comenzó a enviar intimaciones a los contribuyentes cuando en el caso de los inmuebles en el exterior disminuían el valor de mercado de un año a otro y el fisco reclamó estas tasaciones con las debidas formalidades exigidas por la normativa para que el contribuyente pudiera avalar o respaldar los valores consignados en las declaraciones juradas a fin de evitar que el fisco practicara un ajuste. Y luego tenemos cuenta bancaria en el exterior, saldo en cuenta corriente, en este caso $200.000 al tipo de cambio de cierre,
y los títulos públicos y acciones también a su valor de mercado convertidos al mencionado tipo de cambio. Ya entonces, para finalizar, vamos a mostrar la solución para el caso de que el contribuyente haya solicitado el beneficio de contribuyente cumplidor y lo haya obtenido, así como en el caso de que no lo hubiera obtenido. Ahora, recordemos que aquellos contribuyentes cumplidores son los definidos en el artículo 64 de la Ley 27743 y el decreto 608. ¿Qué pasa? Aquellos contribuyentes que son cumplidores van a gozar de una reducción del 0,5% de la alícuota de bienes personales por 3 periodos fiscales, 2023, 2024 y 2025. En este caso, para el 2023, la tabla que se aplica es la escala progresiva que muestro ahí en pantalla. Y lo que es importante es cuándo se califica como contribuyente cumplidor. Bueno, por un lado hay que solicitar el beneficio y el fisco lo tiene que otorgar. Pero uno será cumplidor cuando haya tenido presentado y pagada la declaración jurada de bienes personales de los años 20, 21 y 22. Y hace muy poquito nada más se publicó el decreto 773 del 2024 que estableció mayores precisiones respecto a qué se entiende con cancelado el impuesto. ¿Por qué? Porque ocurría que un contribuyente que tenía presentada la declaración antes del 31 de diciembre del 2023 y también ingresado el saldo en un plan de facilidades de pago que venía pagando regularmente, resultaba que, claro, el plan no había vencido completamente o finalizado al 31 de diciembre de 2023, entonces al querer solicitar el beneficio, el fisco no se lo otorgaba. Bueno, ahora se aclara que también se considera cumplidor cuando se haya ingresado el saldo en el plan de facilidades de pago y el mismo se encuentre cancelado a la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada de bienes personales o del REIT, lo que ocurra primero. En este caso, fíjense, luego de restar el mínimo no imponible de 100 millones, el impuesto determinado como contribuyente cumplidor es de 31.600.000 y luego de descontar los pagos a cuenta, incluido el sexto anticipo, que es una novedad para el periodo fiscal 2023 que equivale al valor de 2 anticipos, el contribuyente termina teniendo un saldo a favor de casi 520.000 pesos. Fíjense que si el contribuyente no es cumplidor, aplica la escala para el 2023 progresiva que vemos acá en pantalla y el impuesto determinado pasa a ser de 48 millones y el saldo a ingresar de 16 millones de pesos. Obviamente la diferencia es muy significativa. Y ahora sí, para finalizar, un pequeño plus, si bien no es el objeto de mi presentación, lo que tiene que ver con el REIT. Si el contribuyente decidiera adherirse al REIT por los bienes, digamos, existentes a diciembre del 2023, es decir, no por bienes blanqueados, sino por los bienes existentes, tendría que realizar esta liquidación. Tomamos la misma base de bienes sujetos a impuesto que la que vimos recién, la multiplicamos por 5 porque comprende 5 periodos fiscales y aplicamos la tasa del 0,45%. En este caso el REIT sería de 74,5 millones y luego de descontar los anticipos y las percepciones tiene que ingresar un saldo de 42.300.000. Recordemos que de este saldo hay que ingresar como mínimo un pago anticipado del 75% antes de las fechas establecidas por el fisco, que para los primeros quits empieza a vencer el 19 de septiembre y el remanente tiene que ser ingresado junto con la presentación de la declaración jurada antes del 30 de septiembre. Una aclaración, la base imponible que tomamos es la misma de bienes personales, se dejan de lado los bienes exentos, o sea, no integrarán, por ejemplo, las participaciones sociales en sociedades locales, pero sí van a integrar la base imponible aquellos bienes que son exentos y que estén comprendidos en los incisos G, I, J y K del artículo 21 de la Ley de Bienes. ¿Por qué? Estos son el caso de títulos públicos, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión. Pero siempre no, solamente en la medida que estas clases de títulos o inversiones hayan sido adquiridos con posterioridad al 10 de diciembre del 2023. Por eso acá podemos tener algunas diferencias significativas y tenemos que estar muy atentos al momento de practicar la liquidación. Y por último, bueno, yo acá les mostré la solución del REIT para los bienes existentes. Recordemos que si el contribuyente opta por adherirse al REIT por los bienes existentes y a su vez blanquea,
también se tiene que adherir al REIT por los bienes blanqueados, que bueno, es el tema que mencionó Marcelo hace un rato nada más. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias a todos y quedo a disposición para consultas. Muchas gracias, doctor. Bueno, tengo un par de preguntas. La primera, algo mencionó Marcelo Corti, que dice CDRs incorporados en octubre y vendidos el 29 de diciembre se incorporan al REIT. Bueno, acá yo simplemente quería hacer una aclaración, que en realidad los CDR son títulos representativos de acciones de sociedades radicadas en el exterior. Por lo tanto, estamos en presencia de un activo en el exterior que se encuentra grabado tanto en el impuesto sobre los bienes personales como en el REIT. ¿Sí? Y a modo de recordatorio, aquellos bienes que en el REIT tienen que integrar la base imponible a pesar de ser bienes exentos, cuando fueron adquiridos a partir del 10 de diciembre del 2023, son los que se encuentran detallados en el artículo 21, incisos G, I, J y K de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales, que son en definitiva los títulos públicos, las obligaciones negociables emitidas en moneda argentina, otros instrumentos también emitidos en moneda argentina destinados a fomentar la inversión productiva que están expresamente indicados, la participación mediante cuotas partes de fondos comunes de inversión, certificados de participación y de deuda en fideicomisos financieros, en la medida que el activo subyacente esté constituido principalmente por determinados bienes que se encuentran previstos en la norma. Y recordemos que dentro de estos bienes que tienen que formar parte de la base no están las acciones emitidas por sociedades locales, ya que el impuesto es tributado por la sociedad emisora a través del régimen de responsable sustituto. Otra pregunta dice, ¿qué sucede con bienes financieros que se venden al 29 de diciembre? ¿Puede la AFIP impugnar por decir que se realizaron para no pagar impuesto? Bueno, acá no hace aclaración si se refiere a bienes personales o puntualmente al tema del REIT. Obviamente, para que pueda llegar a darse esta problemática, tenemos que estar hablando de bienes grabados que se venden para invertir en activos exentos. Lo que tenemos que recordar acá es que el decreto reglamentario de la Ley de Bienes Personales, en el artículo 30, tiene prevista una presunción para este tipo de situaciones, ¿no? Cuando por las variaciones que se producen en el año, el fisco pueda interpretar que éstas se produjeron con la finalidad de evadir el impuesto. Bueno, puede hacer una proporcionalidad teniendo en cuenta el tiempo del año que estuvo invertido el dinero en bienes grabados y en bienes exentos. Esta es una presunción que se encuentra prevista en el decreto. En mi caso nunca me ha tocado ver que la hayan aplicado, pero bueno, existe, tenemos que saber que está y hay que tener cuidado con esto. Y la última pregunta dice, si presento en término la declaración jurada 2020, 21 y 22, pero hizo rectificativa en el 2024 de la 2021, que no modificó el impuesto, ¿se considera cumplidor? Bueno, entiendo que no, que el contribuyente no va a ser contribuyente cumplidor porque la ley hace referencia y el decreto a que las declaraciones de estos tres periodos fiscales 2020, 21 y 22 tienen que estar presentadas, ¿sí?, y pagadas con la aclaración que hizo luego el decreto 773 antes del 31 de diciembre del 2023. Si yo estoy haciendo una declaración jurada rectificativa en el 2024, ese requisito de presentación, entiendo, no se encuentra cumplido. Sin perjuicio de ello, se podría probar, solicitar el beneficio y en el caso de que el sistema de AFIP lo otorgue, después el contribuyente decidirá si quiere o no asumir el riesgo de tributar a la alícuota reducida. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.